Havia corregut tot el món, havia estat per tota Europa, per tota Amèrica, per tota Rússia, per tota Cuba. Era una novetat, una tranquil·litat, un estar. Perquè després de pegar-te una volta al món i de conèixer i de veure com és el món i de veure el folló que n'hi ha i el lío i la mentira i en l'art també, el negoci que se va fer, que tingueren que trencar-lo. Però és una lucha i aquesta lucha jo m'escapava, me n'anava a Villafamés que me tranquil·litzava. Per què? Pues perquè la gent era senzilla i vivies una vida tranquila, cómoda en art. Él quería transmitir, yo creo que es un clásico dentro del mundo de la escultura en el siglo XX-XXI. Y ahí ha quedado, ha muerto ahora con 90 años y es un clásico en cuanto a materiales. Ignacio sí tenía siempre esa intención, ¿no? de trascender y de dejar a las nuevas generaciones la responsabilidad de modificar la realidad. Ese afán de personalmente buscar el grial de la originalidad, que era lo que le apasionaba. Él quería ser diferente, quería ser distinto y hacer cosas y soñar cosas que nadie había hecho. Lo que sucede es que él era una persona que tenía la responsabilidad de hacer que sus compatriotas y conciudadanos miraran hacia adelante en lugar de mirar siempre hacia atrás. Es mi maestro prácticamente en la escultura, no en el arte, porque cada uno tiene sus ideas y sus formas. Yo no compartía tanto, pero respetábamos. Él forma parte del Grupo Parpalló. Y en el Grupo Parpalló hay una cabeza inteligentísima, que es Vicente Aguilera Cerny, que es un gran teórico de la pintura. Renuevan la manera de concebir el arte. Le llaman el informalismo, porque lo que quieren es luchar precisamente contra lo consabido, contra lo manido, contra lo académico. E innovan todos ellos. En los años 60 se va a Estados Unidos. Un día hablando con él me contaba, pues bueno, es que descubro de repente la inmensidad. Tuve la fortuna de ir a visitar un centro espacial y allí de repente se dio cuenta, con todos los trajes, con toda la historia, con todo lo que había, ¿no? Que había otro universo por explorar, que era el cosmos, ¿no? Y era un universo donde, palabras textuales de Nasio, ¿no? Decía, yo pienso que ahí en el cosmos puedo hacer lo que me dé la gana. Quiere decir que era como un mundo por construir y que él estaba dispuesto a construir ahí otras realidades. Yo creo que él se buscaba a sí mismo en cada nueva aventura estética que iniciaba y por eso iba no solo experimentando con materiales, sino que esos experimentos con determinados materiales le llevaban también a ensayar nuevas formas. Pero todo eso exigía de él una reflexión y un pensamiento previo. Por eso es un escultor, pero es un escultor con ideas, es un escultor de ideas. Él es un enamorado de Villafamés y yo también, porque yo es que vengo aquí, venía aquí cuando tenía 10 años. Jo vivia en Madrid tranquil·lament i de pronto me queda un pintor que se diu Mitja Vila. I me diu, Ignacio, anem a fer un museu d'art contemporani i tens que estar. El missatge que diuen de voz a voz, de boca a boca, és el que van fer lo de Villafamés. Jo vaig quedar 4 o 5 famílies, escultors y pintors, y me subí. En el caso de mis padres fue Nasio Bayarri quien les invitó, les propuso esta aventura y bueno, pues al final era un grupo de amigos artistas. Aquí yo me acuerdo en las conversaciones con otros artistas y tal, sí que hubo un caldo de su ideología, de su forma de entender. De hecho, es una zona de visionado de ovnis. O sea, yo por las noches en Villafamés las recuerdo, pues, Nasio con el cosmoísmo, imagínate, y todas las noches venían a ver los marcianos, los ovnis, que nos tomamos allí en la terraza que teníamos nosotros, mogollón de gente, a ver los platillos volantes. A veces no nos damos cuenta de que toda la ciudad de Valencia es como un museo enorme, lleno de esculturas. Pero si quisiéramos hacer un recorrido y contar las esculturas que hay de cada uno de los escultores, probablemente Nasio sería el artista que más piezas tiene al aire libre en la ciudad.